Hola chicas, les voy a explicar ahora el capítulo 6 de Gustavo Santiago, que nos va a hablar de herramientas filosóficas. Comparto la pantalla, así se los explico para que ustedes puedan leerlo con tranquilidad. Bien, acá estamos, compartir, perfecto. Vamos a comenzar desde el principio. Presentación con diapositivas. Ahí está, desde el principio, bueno, no podía. Bueno, nosotros nos vamos a encontrar acá con un capítulo muy particular en donde el autor nos va a hablar de ciertas habilidades de pensamiento que están asociadas al pensar filosófico, pero que las solemos usar nosotros, obviamente, en nuestros intercambios cotidianos, en nuestras conversaciones, en nuestras formas de construir los saberes, en nuestras formas también de organizar nuestro pensamiento. Y él las va a llamar herramientas utilizando una analogía con, es decir, una similitud con justamente las herramientas materiales, ¿no? Porque es una herramienta, él va a decir, ¿no? Es algo que nos permite hacer mejor una cosa, y a veces hay herramientas tan importantes que sin ellas no podríamos hacer lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, eh, acá yo puse un microscopio, ¿no? Porque si nosotros quisiéramos ver algo que nuestros ojos y ni nuestros anteojos podrían alcanzar a ver, un microscopio nos lo permitiría, ¿no? Pero por otra parte hay otras cosas, como por ejemplo yo misma dando una clase que ahora me estoy grabando, y si no existiera esa grabación, esa posible grabación, ya que no estoy frente a ustedes, no podría comunicarme remotamente o dejar guardada esto que les estoy explicando, cómo va a pasar, para que ustedes en cualquier momento que puedan lo escuchen. Entonces, bueno, evidentemente las herramientas son muy importantes entonces para potenciar nuestras posibilidades, que enseguida lo vamos a ver. Ahora, ¿de dónde han surgido las herramientas? Bueno, lo que nos dice el autor es que las herramientas en principio son construcciones culturales, es decir, son creadas por el ser humano. Es decir, hacer una herramienta para un uso es una típica función humana, ¿no? Es crear algo, producir algo que tenga un determinado uso. Yo ahora recuerdo, por ejemplo, en el Génesis de la Biblia, ¿no? Que es un libro que compartimos varias religiones, como puede ser el cristianismo, el judaísmo y otras religiones que se derivan de allí. Lo primero que hacen aparentemente esta pareja de seres humanos en ese mito de la creación, Adán y Eva, es verse que están desnudos y construir con hojas de parra algo, una especie de ropa para taparse ciertas partes del cuerpo que les parecían que no debían estar expuestas al público, como podrían ser, ¿no?, las partes genitales. Entonces, esa fue una primera invención o un primer libro que recoge una primera invención del ser humano, que sería la ropa, ¿no? Bueno, ¿de dónde surgen las herramientas o de dónde surgen las ideas para hacer herramientas? Bueno, una de ellas es que muchas herramientas imitan nuestro cuerpo. Los mismos anteojos imitan nuestra visual, ¿no? Como algunos dicen, cuatro ojos, ¿no? Con los que usan anteojos. O la pala o la cuchara imitando las manos. Otras herramientas imitan a objetos de la naturaleza, como yo les ponía acá un ejemplo, ¿no? Entre el ejemplo que utiliza el autor es que el martillo sale de la piedra cuando él usaba para golpear, ¿no? O bien, por ejemplo, un avión imita las alas de un pájaro, ¿no? Y otras parecen ser que no son creadas totalmente imitando partes del cuerpo, aunque sí podríamos decir procesos del cerebro, como puede ser un chip, ¿no? Que puede contener información o códigos como podría ser nuestro cerebro, o es completamente inventado sin recurrir a nada que exista, ¿no? Algunas características de las herramientas es, como ya hemos visto, que potencian nuestras posibilidades, ¿no? Aumentan el poder de los que somos sus usuarios. También otra característica es que las herramientas
no son neutrales. Si nosotros estamos pensando como medios para fines, los medios en sí mismos pueden no ser buenos para un fin, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora, yo puedo tener por finalidad que eh, un niño se higienice, se lave los dientes, se lave la cara, lo cual está muy bien porque cuida su salud. Pero si yo para que haga eso le pego con un látigo, esa herramienta sería mala respecto de ese fin porque estaría vulnerando sus derechos, vulnerando incluso su condición de ser una persona frágil, un niño. Este, bueno, es decir, no todos los medios son correctos frente a los fines, por eso dice el autor que no son neutrales los medios. También podría ser que yo utilice una mentira para que alguien haga algo que considero que es bueno, pero sin embargo es un medio en el que yo lo engañé a la persona, la manipulé. También otra cuestión que dice el autor es que las herramientas van modificando nuestra identidad. Si nosotros estamos acostumbrados a ciertos procesos, como por ejemplo, en mi caso, yo siempre utilizo como herramienta para poder enseñar la palabra y lo tengo que hacer de una manera que sea clara, que sea organizada, que permita que la persona se lleve algún saber. Eso hace que en algún sentido yo utilice siempre esa exposición explicada, argumentada, y por eso muchas veces decimos, bueno, se nota que esta persona es docente o es maestra porque, claro, utilizar siempre esa herramienta se nota en la persona porque la modifica, la va transformando, ¿no? Y pareciera que que los docentes estamos siempre dando clase, aunque estemos comprándonos una ropa o algo, siempre estamos dando explicaciones y razones, pero también a veces lo vemos en otro tipo de tareas donde vemos a la persona y ya sabemos a qué oficio se ocupa, de qué oficio se ocupa por su forma de hablar, por sus manos, por las formas de su cuerpo, o por lo menos por las formas de fijarse, como si alguien es maquilladora o peluquera, que se fija, ¿no? En el pelo, cómo están las personas. Bueno, otra cuestión es que las herramientas que las vamos a ver como en forma aislada, en realidad siempre se complementan juntas, es decir, probablemente la idea sería como una caja de herramientas. Cuando queremos hacer algo, hay muchas herramientas que tenemos que utilizar. Queremos hacer una torta y bueno, va a haber un bolso, un batidor, una cuchara de madera, un molde, y una serie de utensilios que necesitamos para lograr algo. Son las herramientas del autor se complementan entre sí, siguiendo esta comparación, ¿no? Ahora, las herramientas filosóficas eh, son un tipo de habilidades de pensamiento que va a decir el autor que se ponen en juego que se ponen en juego en realidad siempre que nos ponemos a pensar con otros, pero particularmente en el contexto de la comunidad de investigación, porque lo que vamos a querer como docentes es que los chicos, pensando juntos en un espacio donde hagamos filosofía en las aulas, en las salas, los chicos puedan poner en juego ciertas habilidades de pensamiento que les vamos a señalar y les vamos a enseñar. Y de a poco se vayan haciendo conscientes de esas habilidades para poderlas mejorar, ¿no? Bueno, como habíamos dicho en la anterior explicación acerca del capítulo 2, en el pensar filosófico se ponen en juego estas tres dimensiones: la dimensión crítica, la dimensión creativa, la dimensión ética o cuidante, que ya habíamos explicado, ¿no? Que la dimensión crítica implica analizar, hacerse preguntas, cuestionarse, denunciar, desnaturalizar en definitiva también lo que parece como obvio, como dado, como algo que es incuestionable, ¿no? Como por ejemplo eh, el hecho quizá como un punto de vista común que si alguien tiene un hijo con una discapacidad es una desgracia, ¿no? Y si nosotros lo pensamos o vemos a las personas que sí tienen hijos con discapacidad, no lo viven de esa manera,
si no lo viven como un hijo que es diferente, que tiene sus necesidades y que les da mucha felicidad en sus vidas, y también representa un sentido de por qué vivir, ¿no? Es decir, la dimensión crítica se pregunta por qué pensamos eso, ¿no? Cuestiona, busca los supuestos, los intereses que hay detrás, ¿no? La dimensión creativa lo que busca es transformar con el pensamiento lo dado, buscar alternativas, proponer otros puntos de vista que no sean usuales, buscar inventar soluciones, ¿no? Buscar decidir hacer algo en función de lo pensado. La dimensión cuidante, como la hemos visto, o ética, o la dimensión sensible, como en realidad lo llamamos en el otro video, que se llama así también, tiene en consecuencia, tiene como, digamos, considera cuál es el impacto de lo pensado en la vida de las personas o de seres vivientes, ¿no? Es decir, se pretende la idea de transformar el mundo en algo mejor, pero en algo que mitigue el sufrimiento, que expanda la vida de las personas, que promueva su desarrollo, que promueva el respeto. Es decir, la dimensión cuidante tiene esa dimensión de sensibilidad hacia los demás, que no necesariamente sean humanos, ¿no? Bueno, empezamos entonces a pensar estas herramientas de pensamiento y una de las principales es poder hacer preguntas. Y acá hacer preguntas es interesante clarificar, porque no todas las preguntas sirven para indagar filosóficamente o para pensar. Algunas sí y otras tienen una sola respuesta y tampoco nos abren o nos invitan mucho al pensamiento, ¿no? Por ejemplo, las preguntas corrientes son las preguntas muy útiles para saber algo que no sabemos, que, por ejemplo, acá podríamos decir, bueno, ¿quién financió el descubrimiento de América? Es algo para investigar, pero en realidad no es algo para debatir o discutir, porque buscando información podríamos saldar esa respuesta, ¿no? O por ejemplo, ¿cuál es el día del cumpleaños de alguien que no lo sabemos? Lo preguntamos para saberlo, nada más. Las preguntas retóricas son preguntas que tampoco son filosóficas o para pensar, que son preguntas en donde el que pregunta sí sabe la respuesta, ¿no? Como por ejemplo, si yo dijera, bueno, ¿cuál fue el libertador de América? Yo sé la respuesta, pero yo quiero saber si el otro la sabe. Entonces, bueno, me dice José de San Martín. Bueno, muy bien. Yo sabía que uno de los libertadores de América era José de San Martín, lo pregunto, aparte había preguntado por el libertador de América, y bueno, es una pregunta que tiene una respuesta, pero yo la sé, la pregunta la sabe, por eso se llama retórica. Después están las preguntas de indagación, que son las que más nos interesan, ¿no? Que son preguntas que abren un espacio de discusión colectivo, un espacio de pensamiento y de conversación, ¿no? Y de reflexión, ¿no? Por ejemplo, yo había preguntado, ¿fue descubierta América, no? Si seguimos en esta idea, ¿qué significa que haya sido descubierta? Y esto nos va a dar a todos la posibilidad de dar una respuesta, pero esa respuesta no necesariamente tiene que pensarse como una respuesta acabada. Podríamos seguir pensando en función de eso. Bueno, hacer preguntas es entonces una de las habilidades filosóficas más importantes. Hay entonces otras habilidades de pensamiento filosófico que ahora las vamos a ver y que todas como que funcionan concatenadamente, ¿no? Una de las habilidades es brindar un punto de vista. ¿Qué es brindar un punto de vista? Es dar una opinión sobre algo. Bueno, a mí me parece tal cosa, ¿no? Por ejemplo, bueno, ¿qué significa que se diga que se habla del descubrimiento de América, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, a mí me parece que se aceptó la idea del descubrimiento porque pareciera que descubrir es encontrar algo que nadie había encontrado antes, que nadie conocía, ¿no? Y eso puede dar lugar a pensar que hay un alguien que se cree, ¿no? Con derecho a pensar que solo cuando llega algo existe, ¿no? Y ese alguien podría ser el sujeto europeo, pongámosle.
eso es un punto de vista, ¿no? Si yo tuviera que armar preguntas que buscaran encontrar el punto de vista de otro, estaría, pero bueno, ¿vos qué pensás? ¿Cuál es tu postura acerca de esto que se dice o qué pasó? ¿Alguien tiene una opinión diferente? Es decir, estas preguntas que están acá estarían tratando de indagar sobre puntos de vista. Buscar alternativas es otra herramienta, ¿no? A veces pasa en una discusión que todo como que todos terminan coincidiendo y no hay otro pensamiento posible, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, tal persona, eh, no sé, trató de hacer esto porque quería robar, por decirlo, o porque quería engañar a alguien. Y estamos todos como embarrados o rondando en círculo siempre lo mismo, ¿no? Entonces alguien dice, pero puede ser que esa persona no supiera, ¿m?, tal información y al decirla estamos suponiendo que engañó, ¿no? Es decir, no cabría la posibilidad también de que de que nosotros nos hayamos enterado de que esa persona engañó a la otra, pero porque sea un relato de alguien esto y no haya pasado así. Entonces, en la búsqueda de alternativas que se relaciona mucho con el pensamiento creativo, trata de sacarnos de ese lugar común en lo que todos estamos pensando, ¿no? Para tratar de pensar en otras posibilidades, ¿no? Clarificar. Clarificar tiene que ver con justamente identificar de qué manera o de qué se trata exactamente un concepto, ¿no? Eh, ¿qué confusiones podría haber en relación a un concepto, ¿no? Como por ejemplo, ahora se me ocurre pensar la diferencia entre trabajo y empleo, ¿no? Como no son exactamente sinónimos, ¿no? Porque un empleo siempre tiene que ver con una actividad de la cual por la cual nosotros vamos a recibir un salario y por el cual tenemos algún tipo de contrato, ya sea oral o escrito. A mí un trabajo es una actividad por el cual nosotros vamos a realizar algo, pero que no necesariamente podría tener un salario o no necesariamente podría tener un contrato previo, porque podría ser un trabajo que nosotros mismos encaramos, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, bueno, voy a cortar el pasto, ¿no? Y eso es algo que yo quiero hacer, lo hago, una actividad que me lleva un tiempo, que tiene una técnica y que la termino, pero no necesariamente va a tener un salario, ¿no? Entonces, ahí eso sería como una clarificación de conceptos. Por eso hay algunas preguntas que apuntan a esto, ¿no? ¿Con qué significado estamos usando los términos, con los que estamos discutiendo? A veces discutimos de cosas, pero porque no hemos clarificado las palabras, ¿no? ¿Cómo podríamos ampliar lo que dijimos? ¿Qué confusiones suele haber en torno a esto? Es decir, estas preguntas que están acá sugeridas, es la idea de, si estuviéramos en un espacio donde estamos haciendo filosofía, estaríamos apuntando a utilizar esta herramienta, ¿no? Clarificar. Bueno, reformular. Reformular también es una herramienta por la cual a veces es necesario decir de otra manera lo que se está diciendo para que se comprenda mejor, ¿no? A veces uno dice algo y es malinterpretado y es necesario quizá decirlo de otra manera con el mismo significado para que sea mejor interpretado. Pero a veces pasa que alguna persona no sabe expresar con una claridad que a todos les permita entender lo que quiere decir, entonces puede haber como una mediación, ¿no? Como uno dice, bueno, vos estás queriendo decir tal cosa, ¿no? Entonces estoy reformulando lo que la persona dice, y esa persona, si yo lo digo de una manera y esa persona lo entiende y dice, bueno, sí, es lo mismo que yo quería decir. Lo que yo hice entonces ha sido decir con otras palabras lo que alguien dijo, ¿no? Esto es una herramienta también que nos permite como testar una interpretación, porque a veces nosotros, llevados
por esa primera interpretación que es un poco confusa, podemos llegar a no entender bien. Nos pasa siempre a los profes que estamos leyendo un trabajo y por ahí no estamos entendiendo bien qué quiso decir esa persona, ¿no? Bueno, inferir es una herramienta interesante porque es un tipo de razonamiento por el cual uno lo que hace es explicitar alguna información que está implícita en algo que se dio. Generalmente, la inferencia tiene que ver con un tipo de razonamiento por el cual, a partir de algo dado, yo saco una conclusión. Yo, por ejemplo, podría tomar un razonamiento muy simple. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, el ladrón pudo entrar por la puerta o por la ventana. Por la puerta no entró. Por lo tanto, ¿qué voy a inferir? Bueno, entró por la ventana, porque yo ya había presentado dos alternativas. Una de las alternativas la negué, así que necesariamente tengo que afirmar la otra. Eso es una inferencia, cuando realmente se deduce de lo que se está afirmando, de la información que tengo disponible, algo, ¿no? Acá, en esta diapositiva, ustedes pueden ver también un tipo de razonamiento en donde la inferencia es si aumenta la participación ciudadana. Dice, así dice, si aumenta la participación ciudadana, entonces sucede que aumenta el interés por una información calificada. Si aumenta el interés por una información calificada, entonces mejoran las expectativas sociales. Por lo tanto, debemos inferir que si aumenta la participación ciudadana, mejoran las expectativas sociales. Bueno, acá claramente tenemos una inferencia. Otra herramienta es definir, ¿no? Es decir, tratar de explicitar un significado, que muchas veces puede ser también relacionado con clarificar, ¿no? Es decir, clarificar y definir están bastante cercanos, ¿no? A veces la definición podría presentarla aún si todavía no he usado el concepto, pero que siempre va a clarificar una definición, ¿no? Detectar ambigüedad y vaguedad. Bueno, acá es interesante distinguir estas dos cuestiones, ¿no? Hay palabras que tienen más de un significado, por ejemplo la palabra banco, ¿no? Yo digo, estuve esperando en el banco y bueno, la persona puede pensar dos cosas. O estuve en la institución bancaria, en el Banco Provincia, y estuve esperando en una cola para hacer un trámite. O la persona podría pensar que yo había ido a una plaza, me senté en un banco y ahí estuve esperando, ¿no? Serían dos significados completamente distintos, pero ¿todo por qué? Porque la palabra banco tiene dos significados, ¿no? Por ejemplo, la palabra peso también se refiere a, también se refiere al dinero o al peso corporal, ¿no? Bueno, lo que tengo que hacer es decir, alguien dice, pero ¿lograste hacer el trámite? No estaba hablando del Banco Provincia, estaba hablando de que estaba en la plaza y ahí estuve esperando, porque estaba cansada y descansé. Y a veces es necesario explicar en qué sentido, qué significado estamos usando, ¿no? Después hay otros términos que son vagos, pero ¿qué tienen que ver? Es que siempre necesito definirlo según el contexto que lo estoy usando, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, qué sé yo, Juan es muy pesado, ¿no? Bueno, podría ser que tuviera que ver con que es muy gordo o porque es un poco molesto, ¿no? O en este caso decimos, bueno, no, estoy hablando, bueno, eso sería como una cuestión de tratar de ver que es un término que no tengo claramente cuál es su significado, ¿no? Aunque un ejemplo mejor sería eh, la palabra pueblo, ¿no? Por ejemplo, a veces decimos, bueno, el pueblo salió a la calle, el pueblo no salió a la calle. El pueblo está enojado. El pueblo apoya al gobierno. Entonces, siempre que esa palabra se dice, son distintos grupos de personas. Entonces es como que es necesario decir, bueno, ¿a qué le voy a llamar pueblo en cada situación? Porque entonces voy a saber exactamente de qué estoy hablando. Porque la palabra pueblo es vaga, va a tener un significado según el contexto, ¿no?
Bueno, detectar supuestos se parece bastante a procesos de inferencia, ¿no? Eh, Tiene que ver a veces con identificar prejuicios, posiciones o valoraciones que no se explicitan, o a veces algún tipo de información que no está explícita, ¿no? Por ejemplo, yo decía, ¿qué supone el cartel cerrado por duelo? ¿No? Y si yo miro ese cartel, lo primero que me imagino es que alguien murió, ¿no es cierto? Porque si está cerrado por duelo, también me imagino o supongo que las personas, que esas personas tenían un ser querido o cercano, porque no hubieran cerrado el negocio por cualquier muerte, sino porque esa persona que murió era querida. También supongo que esas personas tienen el hábito o la costumbre de hacer algo cuando alguien muere, es decir, de hacer algún tipo de gesto social de dolor porque alguien muere, ¿no? Entonces, todos esos son supuestos que no están dichos, pero que yo los deduzco a partir de lo que se dice, ¿no? Eh, si, si alguien, por ejemplo, vamos a pensar, no sé, veo unos chicos que están este, jugando en la calle y no están muy bien vestidos y los veo que están un poco sucios. Y entonces yo digo, ay, estos son unos indios. Y ahí, en la utilización de la palabra indio, hay no es una palabra neutral, ¿no? Hay un supuesto de desprecio por el otro, en donde yo pienso que ser indio sería tener algún tipo de, de inferioridad respecto de otras personas, ¿no? Es decir, lo estoy usando con un sentido despectivo, ¿no? Es decir, eso también es, yo supongo, si alguien está utilizando esa expresión, que siente cierto desprecio, ¿m? Por otras personas que habitan en la misma sociedad que esa persona y los ve como inferiores, ¿no? Y los desprecia en un punto. Acá yo le ponía un ejemplo como qué significa hijos chicos, hijos grandes, problemas grandes, ¿no? ¿Qué mirada de la infancia supone, ¿no? Acá hay un supuesto que los chicos sus problemas son tan chicos como ellos, son menores, no tienen la misma envergadura que los problemas de las personas grandes, ¿no? Tienen menor valor, son más simples, ¿no? Y eso tiene la idea de la infancia como una minoridad, como algo que tiene menos valor o menos complejidad que la vida adulta, ¿no? Y eso es lo que supone este dicho. Acá tenemos otra herramienta que es contextualizar, una herramienta muy interesante porque muchas veces cuando escuchamos algo, tenemos, escuchamos algo, alguien nos cuenta algo, tenemos que saber en qué contexto eso fue enunciado, pronunciado, en qué situación, porque entonces lo vamos a poder entender mejor, ¿no? Es decir, nosotros decimos, bueno, la mamá le gritó a su hijo. Entonces, si nosotros no conocemos el contexto, podemos pensar que es una persona violenta, ¿no? Pero yo le digo, no, le gritó a su hijo porque su hijo estaba subiéndose a la silla para agarrar la sartén de aceite hirviendo, ¿no? Creo que si le hubiera gritado, capaz que se la tiraba encima, pero no era un muy buen medio para ese fin, pero el punto es que en realidad no era que estaba violentando al chico, sino que fue un grito para evitar que le pasara algo malo. Entonces, si yo no tengo el contexto, puedo llegar a interpretar mal algo que se dice, ¿no? Acá, por ejemplo, una persona puede eh, tener, eh, por ejemplo, podríamos decir, una persona que siempre usa barbijo, aunque no haya nadie, aunque ande por la calle sola, y vos le decís, bueno, sacate el barbijo, y esa persona, no, ni loca me lo saco. Y uno no es,
Si uno no sabe que por ahí algún familiar murió de COVID y por eso está en la situación, no entiende por qué quizá diga eso, ¿no? Por eso es importante siempre tener en cuenta el contexto donde algo se dice, donde algo se piensa, donde algo se escribe. Por eso es importante a veces conocer la biografía de los autores y todo para ver en qué contexto surgió, de qué contexto surgieron sus ideas, ¿no? O con quién estaba polemizando, o qué era lo que le preocupaba. Bueno, dar razones. Por supuesto que esta es una de las habilidades más importantes del pensamiento, porque siempre que nosotros decimos algo y se lo decimos a alguien, tenemos que fundamentarlo, porque eso es lo que permite que la persona pueda apreciar o convencerse de lo que dijimos y también le permite debatir con nosotros, ¿no? Siempre tenemos que entonces ofrecer una justificación para decir por qué eso es aceptable, por qué eso es verdadero, lo que yo digo, por qué es posible, ¿no? Y por supuesto esas razones tendrían que ser posibles de ser revisadas por otros, yo tendría que estar dispuesta a que otros las revisen, ¿no? Porque también si no tengo ninguna razón, como diciendo no sé por qué, o bien utilizo como lo que se llama una petición de principio, dice, bueno, porque sí, lo pienso así porque sí, que es lo mismo decir, bueno, pienso que los gallos son agresivos porque los gallos son agresivos, eso es porque sí. No, no hago más que circularmente afirmar lo mismo. O si digo no sé, eso evidentemente de las dos maneras no sería una buena justificación porque da mucha debilidad a mi posición. Por eso la importancia de dar razones, ¿no? Y que esas razones sean sólidas, ¿no? Que puedan ser debatidas, que puedan ser confrontadas con evidencia, que estén basadas en una información plausible, con una autoridad que sea seria. Bueno, otra habilidad es detectar falacias. Las falacias son argumentos, razones, que son tramposas, pero que generan como un gran nivel de persuasión, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, mira, una persona está diciendo, bueno, todos los argentinos tenemos que pagar los impuestos. Entonces yo le digo, mira, no le creas, porque es una persona corrupta. Entonces yo qué hago, ¿por qué es una falacia eso? Porque yo no estoy contraatacando lo que dice, sino a quién lo dice, ¿no? Entonces pareciera que yo tengo razón porque estoy descalificando el que denuncia, pero en realidad yo no estoy probando que eso que dice es falso, sino que al descalificar a la persona, entonces pareciera que todo lo que dice esa persona tendría que ser falso porque la persona misma está descalificada, ¿no? O bien, yo le digo a alguien, bueno, mira, acá en esta empresa los clientes tienen razón y hay que tratar de que sientan que todo lo que adquieren es fruto de su voluntad, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, alguien se prueba una malla y hay que decirle que le queda bien para que se sienta cómoda y entonces la compre, ¿no? Y uno dice, pero eso sería como manipular a alguien. Entonces, este empresario, que es el patrón mío, dice, bueno, si a usted no le interesa cobrar completamente su sueldo, puede seguir pensando lo que usted está diciendo. Entonces yo digo, no, no, tiene razón, si esa persona se prueba las cosas y uno le tiene que decir que le quede bien, así las compra. Pero ¿qué pasa? Yo le he dado la razón porque detrás de ese argumento que él me presenta hay una amenaza de bajarme el sueldo, una amenaza de dejarme sin trabajo. Bueno, esa es una falacia, ¿no? Y así hay
muchas falacias que solemos cometer, como por ejemplo, decimos, no te metas en el barrio ese porque son todos chorros y todos ladrones. Pero ¿a quién conoces? No, uno me robó. Entonces, la generalización apresurada, porque hay uno, entonces son todos, ¿no? Otra falacia también es, bueno, algunas que les mencioné acá. De todas maneras, detectar falacias es, las falacias son argumentos que no tienen una relación con lo que yo estoy probando como verdadero o falso. Y hay muchas falacias. Lamentablemente no las vamos a poder ver todas, pero es un tema interesante. Otro tipo de herramienta es brindar ejemplos, ¿no? Ahora hemos estado todo el tiempo brindando ejemplos porque un ejemplo sirve como para clarificar un concepto, ¿no? Pero a veces hay lo que se llaman contraejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a todos los chicos les encantan los dulces, ¿no? Entonces alguien me dice, mira, no es tan así, porque tengo una sobrinita que no le gustan para nada los dulces y prefiere los salados. Ese es un contraejemplo, porque yo hice una generalización y cuando alguien me trae un ejemplo de lo contrario, ya me, me refutó lo que yo había afirmado, ¿no? Los contraejemplos tienen un gran poder de refutación, ¿no? Como quien dice, bueno, todos los nenes creen en Papá Noel. No, no todos los nenes. Hay nenes que sí creen, pero hay muchos que no. Hoy conozco tal persona que no cree en Papá Noel y tiene 3 años, ¿no? Entonces, son contraejemplos que permiten refutar posiciones que se afirman como muy sólidas, ¿no? Acá es otra herramienta que es interesante, que también es muy didáctica, que es cuando podemos emplear analogías, figuras, metáforas, que son formas de figurar o representar conceptos que a veces son muy abstractos, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros podemos, eh, por ejemplo, últimamente yo estaba trabajando con algunos docentes que son docentes de apoyo que están tratando, son ATR se llaman, ¿no? Que están tratando de revincular chicos que estaban muy atrasados, es decir, que no iban a la escuela y tienen que apoyarlos para que aprueben 8 materias, ¿no? Entonces los docentes de esas materias les pasaron los trabajos prácticos que hicieron los chicos que cursaron normalmente para que ellos lo hagan. Pero ¿qué se encuentran estas personas? Que esos chicos tienen sus habilidades perfectamente desarrolladas, pero que no logran hacer todos los trabajos porque no logran comprenderlos en el tiempo y forma como para poder aprobar para marzo todo, ¿no? Porque es mucho. Entonces yo pensaba en esta analogía, ¿no? Es decir, en un cumpleaños de 15 se come mucha comida. Se comienza, ni bien llegas a las 8 de la noche y se termina a las 5 de la mañana, ¿no? Y entonces, secuenciadamente se van comiendo una entrada, mesa de quesos, mesa de salados, después una pata horneada, no sé, mesa de dulces, helado, y choripanes, y bueno, pochoclo. Ahora, si esa cantidad de comida yo pretendo que una persona se la come en una hora, no va a poder, por más que quiera, ¿no? Entonces pasa lo mismo con los trabajos prácticos. Un trabajo práctico que se hicieron a lo largo de meses y de un año, no se pueden hacer en un mes y medio o en 2, ¿no? Entonces, eso es como una analogía para ver cómo el cerebro no puede absorber tanta cantidad de saberes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una metáfora, ¿no? Que dice, la oportunidad es calva y con los pelos en la frente, ¿no? Es decir, una imagen, en realidad, en donde hay una calvicie y los pelos en la frente. En la frente. Entonces, en esa imagen uno explora sus significados. Si yo quisiera agarrar a alguien que es calvo, tendría que agarrarlo de los pelos, pero resulta que los pelos están en frente, entonces sería el único momento en que yo podría agarrarlo, ¿no? Entonces la oportunidad es como un concepto muy abstracto, porque es un concepto de un momento en donde uno puede hacer algo,
pero después si no aprovecha ese momento, no va a tener otra posibilidad. Y acá eso es lo que significa, ¿no? Vos tenés que aprovechar ese momento para hacer algo y tomar una decisión, porque si se da vuelta, es decir, si esa persona se va, ya no tenés de dónde agarrarlo. Es decir, si esa oportunidad se va, no tenés posibilidad de volverla a tener, ¿no? Bueno, entonces este es el uso de una metáfora para expresar un pensamiento. Otra habilidad importante de estas habilidades filosóficas es considerar los medios y los fines, es decir, pensar en un problema y buscar los mejores medios para resolver ese problema, ¿no? A veces, no todos los, como habíamos visto, no todos los medios son los mejores para resolverlo, ¿no? Y a veces tenemos que crear, ¿no? Por ejemplo, uno puede decir, bueno, ¿cómo puedo lograr que las personas tomen conciencia de que no tienen que creer todo lo que dicen los medios de comunicación, sino que tienen que pensarlo un poco, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar con qué medios podríamos lograrlo. Y esa sería entonces poner en habilidad esa práctica. Yo realmente no sé cómo podría hacer. Pienso yo que el pensamiento nos llevaría a hacerse preguntas, ver si algo es plausible, ver a quién beneficia, por ahí podrían ser medios para tratar de no caer en el hechizo de esos informativos que nos inculcan ideas totalmente cerradas y sin fundamentos muchas veces, ¿no? Prever las consecuencias es otra habilidad del pensamiento, ¿no? Es decir, podemos discutir un montón de cosas, tomar decisiones, pero alguien puede decir, pero ¿qué pasaría si lo hacemos? ¿No? Muchas veces decimos, bueno, basta, yo a esta persona la he hecho. Pero siempre hay que tomarse ese tiempo para decir, bueno, a ver, sí, está bien. Pero ¿qué consecuencias puede llegar a tener esto? Un juicio, una enemistad con X persona, una venganza. No es que uno, a ver, prever las consecuencias no implica una parálisis, sino un gesto de sensatez, porque a veces no medimos lo que vamos a hacer o decir, lo que puede pasar a partir de eso, ¿no? Así que es una habilidad muy importante enseñarle también a los chicos, ¿no? Como uno le dice, bueno, contaste 10 antes de decir algo, pensalo bien, ¿no? Bueno, esto ya lo vimos. Y nos queda entonces unas últimas habilidades. Esta consistencia, ¿no? Hay como tres planos. Lo que pienso realmente, lo que digo y también lo que hago, ¿no? Generalmente lo que hago refleja lo que pienso. No siempre lo que digo, porque por ahí yo me pasé hablando de lo malo y nocivo que es fumar. Después me ven fumando. En realidad no me lo creía, y si yo creía, mi pensamiento estaba que me gusta fumar y que no voy a dejar de fumar. Puedo enseñar a que está mal hacer eso, pero después en lo que hago se refleja una inconsistencia con lo que digo, ¿no? Y esas inconsistencias son muy importantes porque en realidad yo no le puedo creer a alguien que no hace lo que dice. Yo puedo decir, no digo que sea falso lo que dice, lo que digo es que yo a esa persona no le puedo creer, porque no es capaz de llevarlo a la vida lo que dice, ¿no? Entonces ese detectar inconsistencias, eso también es una habilidad. Después tenemos proyectar ideales, ¿no? Es decir, esas personas que piensan cambiar, pero porque imaginan un mundo diferente, imaginan un mundo donde quizás sea un mundo más igualitario, donde no haya personas que sufran, donde todos sean respetados, donde sea posible ser feliz, ¿no? Y eso es proyectar ideales, ¿no? ¿Qué podría yo hacer para contribuir a esto? ¿No? ¿En qué debería mejorar? Si yo proyecto ideales, también me propongo ciertas cosas, ¿no? Proyectar ideales, entonces, es una habilidad del pensamiento filosófico, ¿no? Y de cualquier pensamiento en general, pero
estarían identificadas como esta búsqueda de hacer que las cosas estén mejor, de transformar el mundo, ¿no? A partir de lo que pensamos. Y luego, por último, es la empatía, que es un punto muy, muy interesante como una habilidad. Es decir, esa posibilidad de imaginarnos la situación del otro. No sé si la idea es ponerse completamente en el lugar, porque quizá nosotros no tenemos muchas herramientas para poder sentir totalmente lo que siente el otro, porque obviamente no lo estamos viviendo, pero al menos hay una iniciativa de imaginar la situación para poder entender desde qué lugar está pensando el otro, ¿no? O a seres vivientes, ¿no? ¿Cómo se debe sentir un perrito enjaulado, que son de correr y que son de, qué sé yo, correr a un gato, jugar con otros perros, todo el día encerrado y atado, ¿no? Entonces podemos ver ese ahogo, esa desesperación, pero eso lo podemos hacer porque estamos haciendo ejercicio de la empatía. Bueno, todas estas herramientas, dice el autor, son herramientas que usamos continuamente, pero que al momento de poner en juego el pensamiento filosófico, es interesante que las levantemos, es decir, que las nombremos para que las y los chicos puedan ser conscientes de qué pusieron en juego al pensar. De esa manera no solamente toman conciencia del valor de su pensamiento, sino que también comienzan a mejorar esas habilidades. Por eso es tan importante conocerlas, identificarlas y también transmitirlas al momento que se ponen en juego. Bueno, vamos a dejar de grabar y un abrazo a todas. Esperemos que les haya sido útil.